Que hace años atrás conociste a Cristo y comenzaste a aprender a rechazar el mundo y anhelar el cielo, pero ahora tus pasiones por el cielo brillan mucho más que antes. A continuación les comparto un video de nuestro hermano Paul Washer donde nos habla de cosas bastante interesantes. El video es de 30 minutos. Muchos de ustedes habían pedido que les suba un mensaje completo del hermano Paul Washer. En realidad fue un reto bastante grande doblar este video, por lo cual te pido que si ves algún inconveniente lo dejes pasar por alto. También te pido por favor que si este video ha edificado tu vida, nos apoyes con un me gusta, ya que de esta manera nos ayudas a que YouTube recomiende nuestros videos a más personas. También suscríbete y activa la campanita. Así que continuemos. El hombre tiene dos problemas, solo dos problemas. Voy a hablar de ellos ahora, pero no hablaré mucho de ellos antes de hablar de la solución. El primer problema del hombre, la condenación del pecado. Ese es el primer problema, la condenación del pecado. El segundo problema es el poder del pecado. Ahora, hablemos de esto. ¿Qué es la condenación del pecado? Puesto que Dios es un Dios bueno y tú no lo eres, puesto que Dios es un Dios justo y tú no. La Biblia enseña claramente que el hombre pecador está bajo la justa condenación de Dios. ¿Cómo puede esta ser removida? ¿Cómo puede ser removida la condenación? ¿Cómo nuestra mala posición delante de Dios puede ser cambiada a una buena posición delante de Dios? ¿Cómo puede suceder? De hecho, este es el mayor problema en la Biblia. ¿Qué quiero decir? Mira de esta manera, si Dios es justo, Él no puede perdonarte. Si Dios es justo, Él no puede perdonarte. Si tú dices, ¿por qué no? Solo estás haciendo esa pregunta porque los estudiantes ya no tienen que leer a Luke o cualquier otro filósofo moral o las escrituras. La justicia demanda justicia. Tu propia sociedad intenta al menos funcionar de esa manera. Si alguien asesina a toda tu familia y lo atrapas y llamas a la policía lo lleva a la cárcel y en algunos meses lo llevarán delante del juez. Y el juez mira al que masacró a tu familia entera y lo encontraron con las manos en la masa y le dice, yo soy un juez amoroso y muy compasivo. Tanto puedes irte libre. Les aseguro que toda la comunidad se levantará en contra de ese juez. Llamarían al periódico, escribirían al presidente, a los congresistas diciendo, hay un juez aquí en el tribunal de Nebraska que es mucho más corrupto, criminales que deja libres, exigimos justicia, Dios se reserva ese derecho, de hecho, esa es una prerrogativa, Él debe hacer justicia, Él es justo. Él no puede separarse de su propio atributo de justicia, Dios es justo, entonces si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al malvado y seguir siendo justo? Así es como lo hace. Dios en su justicia condena a todo el mundo. Ese incluye a cada persona en este salón. En su justicia, su ira se enciende contra cada uno de nuestros delitos, aunque estén ocultos para los hombres, no están ocultos para Él. Y en un sentido muy real, porque son criminales en contra de Él, la Biblia dice que tanto su ira como su odio se dirigen hacia nosotros como pecadores, por todos nuestros crímenes en contra de Él. Y sin embargo, la naturaleza del amor de Dios es tal que es capaz de obrar por la salvación incluso de aquellos que son el objeto de su odio. ¿Y qué es lo que hace? El mismo Dios que te condena por tus crímenes, tus violencias contra cada una de sus leyes, es el mismo Dios que te condena, se hace hombre, entra a nuestra humanidad, entra a nuestro tiempo y se hace una de nuestro estirpe como nosotros. Tiene que ser hecho como nosotros. Nosotros somos los que hemos pecado. Tenemos que morir. El hombre ha pecado. El hombre tiene que morir para que el hombre sea salvo. Alguien tenía que venir y morir como hombre. Y sin embargo, un hombre perfecto, y más que un hombre perfecto, él también tiene que ser Dios. Así que el mismo Dios que nos condena en justicia, en amor, se encarna y su Hijo nace de una Virgen, María.
Él vive una vida perfecta, completamente conforme a la ley de Dios, siempre escuchando de su Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y en el tiempo designado, de acuerdo con el plan preordenado de Dios, el Hijo es levantado y clavado a una cruz. Ahora, ¿qué pasó en la cruz? Nos estamos acercando a la Pascua. Muchos predicadores te lo dirán. El único problema es que en realidad no te lo dirán. Cuando escuchas acerca de la cruz, ¿qué es lo que comúnmente escuchas en todos estos sermones? Escuchas acerca de cómo los romanos y los judíos avergonzaron a Cristo. Escuchas acerca de cómo lo desnudaron y lo golpearon con un látigo de 9 puntas. Escuchas de cómo le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Escuchas acerca de cómo lo golpearon hasta el punto en que ya ni podía ser conocido como un hombre. Escuchas de cómo lo clavaron en una cruz exactamente donde pusieron los clavos en sus antebrazos. Y te dicen cómo una lanza fue clavada en su costado. Te cuentan de la agonía de la asfixia en un madero, pero ¿cómo es que algo de eso paga nuestros pecados? Quiero decir, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Que Él paga por nuestros pecados, satisface la demanda de la justicia de Dios, apacigua su ira y hace posible que Él nos perdone. Eso es algo de lo que rara vez se habla hoy en día, pero era de lo único que hablaban los predicadores antiguos. Cuando Cristo estaba en ese madero, el pecado del hombre, tu pecado, le fue imputado. La palabra imputar viene del latín imputare, que significa pensar o considerar. Que en ese madero Dios, por decirlo así, tomó tu pecado y lo colocó sobre Cristo. Ahora, cuando Cristo estaba en ese madero, la Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros, aunque Él nunca pecó. ¿Qué quiere decir que fue hecho pecado? ¿Significa que de alguna manera en la cruz Cristo se corrompió su naturaleza? En absolutamente no. ¿Qué significa? Significa que cuando Él estaba en ese madero, Dios lo consideró a Él ser culpable por todos tus delitos. Y luego, Dios lo trató a él como debería tratarte a ti, y como el profeta Isaías profetizó en Isaías 53:10. Pero quiso el Señor, las 4 consonantes Yahweh, pero quiso el Señor quebrantarlo a él en ese madero. Mira, si tú eres salvo de tu pecado aquí esta noche, no es meramente porque los romanos y los judíos lo golpearon. Si eres salvo aquí esta noche es porque en ese madero tus pecados fueron imputados a Cristo. Dios lo consideró a él ser culpable en tu lugar. Y Dios lo trató como debería tratarte a ti. En lugar de quebrantarte a ti, bajó toda la fuerza de la ira de Dios en contra de tu pecado. Dios quebrantó a su único Hijo. Es por eso que en este madero Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese madero, el Dios que no puede mirar el mal, que no puede contemplar el pecado debido a su propia santidad, se apartó de su Hijo, porque en ese madero su Hijo se hizo pecado y su Hijo llevó la maldición y su Hijo fue aplastado bajo toda la fuerza de la justicia divina de Dios. Y es por eso que justo antes de morir Cristo exclamó: consumado es. Lo que eso significa es que en ese momento Él había sufrido exactamente lo que se debía haber sufrido para expiar los pecados de una multitud de personas. Fue consumado, el primer problema está resuelto. ¿Cómo podemos los seres humanos escapar de la condenación del pecado para que podamos entrar en la nueva creación? Solo hay una manera: en esa cruz Cristo murió bajo nuestra condenación y ahora somos libres. Pero todavía hay otro problema. Les hablé de la condenación del pecado, pero ¿qué pasa con el poder del pecado? Puedes ver que el apóstol Pablo, los grandes reformadores, Calvino, Lutero, los puritanos, los antiguos presbiterianos, congregacionalistas, bautistas, metodistas, todos ellos se regocijaron en la doctrina de la justificación solo por fe. ¿Pero qué significa eso?
La justificación solo por fe significa esto: el pecador no está bien con Dios y por tanto, si muere en esa condición, en esa situación, será excluido de la presencia de Dios y puesto bajo el juicio de Dios por toda la eternidad. Así que la pregunta es, ¿cómo un pecador puede estar bien con Dios? Y las Escrituras enseñan que es por fe. La historia de la iglesia afirma que es por la fe que el pecador es justificado. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Justificado es un término legal o forense que significa que en el momento en que una persona deja de poner su fe en todo lo demás, ellos mismos, la iglesia, las buenas obras, las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, todo. Cuando la persona deja de poner su fe en todo lo demás y deposita su fe solo, exclusivamente y completamente en la persona y obra de Jesús, entonces Dios justifica a esa persona. Lo que igual significa esto: desde su trono Dios da un dictamen legal de que esa persona está bien con Él, eternamente bien con Él. Esa es la justificación. Y Dios trata a esa persona como alguien que está bien con Él. Y esta persona está bien con Dios no por la virtud o mérito de esa persona, sino que la persona está bien con Dios debido a la virtud y mérito de Jesucristo su Señor. Y por eso es que nuestra salvación entera depende de Cristo, no de nuestras buenas obras. Toda nuestra salvación depende de lo que Jesús ha hecho y no de lo que pudiéramos hacer nosotros. Es por eso que el escritor de himnos dijo: nada traigo en mis manos, solamente mi esperanza está basada nada menos que en la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en una linda estructura, sino que solo me apoyo en el nombre de Jesús. Solo Cristo, la roca firme, estoy, y todo otro terreno es arena movediza. Nada más puede salvar. ¿Estás confiado en tu religión? Vas camino al infierno. ¿Confías en tu bautismo? Vas camino al infierno. ¿Confías en tus buenas obras? Estás apresurándote por el camino al infierno. Y si estás confiado en el hecho de que una vez en tu vida oraste una oración pidiéndole a Jesús que entrara en tu corazón y no te cambió, y todavía vives como un diablo, vas camino al infierno. Somos salvos por fe, pero ¿es solo eso? Ahora estamos reconciliados, justificados delante de Dios, tenemos una posición limpia y podemos orar, pero seguimos siendo pecadores, seguimos peleando con nuestras esposas. Todavía no nos llevamos bien con la iglesia, tenemos problemas, luchamos con la tentación. ¿Y cómo es que aún así vamos a entrar? Lo que tienes que entender es que una vez que Dios justifica, Él también comienza a transformar. Y esto es algo que tienes que entender. De hecho, la evidencia de que has sido justificado por la fe es que ahora estás siendo transformado. Pero si dices tener fe en Jesús y que Él te salvó, pero Él no está cambiando tu vida, no hay evidencia por tu jactancia, absolutamente ninguna. No estás dentro del cinturón bíblico, pero estás lo suficientemente cerca para ser contaminado por esa corriente. Estás cansado de esos evangelistas ridículos que deberían pasar menos tiempo predicando y más tiempo leyendo la Biblia, quienes te llevan por una cruzada como esta, bajan las luces, piden que las personas levanten sus manos, inclinen sus cabezas, se levanten, los hacen venir aquí abajo apelando a sus emociones, los hacen orar una oración y luego... No vas a encontrar nada de eso aquí esta noche, porque eso es herejía. No se encuentra en la escritura y no se encuentra en la historia de la iglesia. Nosotros lo inventamos en Estados Unidos, junto con cualquier otra cosa instantánea que nos parece conveniente. La salvación no viene porque repitas un credo, o incluso porque trates de orar sinceramente una oración. La salvación viene por arrepentirse de tus pecados y creer en el Evangelio. Y la evidencia de que realmente has creído en el Evangelio es que comienzas a cambiar, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Para ser un poco teológico, déjame decir esto: la evidencia de la justificación es la santificación. Santificación, hacer santo. Somos salvos por la fe, pero aquellos que han creído en Cristo
¿Qué les ha sucedido? Han nacido de nuevo. Ahora, es muy difícil para mí usar ese tipo de terminología porque ha sido tan torcida, porque nuevo nacimiento solo significa esto, nacer de nuevo, simplemente significa que una vez tomaste una decisión a través de una oración. No, mi amigo, nacer de nuevo, la idea es la doctrina de la regeneración. ¿Qué quiere decir nacer otra vez? Creado de nuevo. Y la doctrina de la regeneración es básicamente esto. Se refiere a una obra sobrenatural del Espíritu del Dios vivo. En la misma manera en que en el libro de Génesis capítulo 1 el Espíritu de Dios se movía sobre lo que parecía que era una creación caótica, y de la forma en el mismo Espíritu de Dios que se mueve sobre el corazón de cada hombre que realmente ha sido salvo, y ese hombre es transformado en una nueva criatura. Y es por eso que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si estás confesando a Cristo, pero no eres una nueva criatura, tu confesión en Cristo es vana. Muchas personas en el cinturón bíblico y aquí en Nebraska tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de ella, declaran ser bautistas y luteranos y evangélicos y esto y aquello, pero no tienen ningún sentido de la santidad. La religión incuestionablemente muerta, tan clara como el sonido de un silbato, pero sin ningún poder, sin transformación, sin cambio, sin pasión por Cristo. En un sentido pequeño, que la religión es una pequeña parte de su vida, que Jesús es una pequeña parte de su vida. No, o Jesús es todo en tu vida o no es nada. Cuando esos predicadores dicen cosas como tienes una vida maravillosa, tienes un trabajo maravilloso, tienes una familia hermosa, hombre, qué casa más bonita, realmente tienes una muy buena vida, pero te falta una cosa, necesitas a Jesús para que todo sea perfecto. Eso es blasfemia. Déjame decirte cómo es en realidad. Todo lo que tengas aparte de Cristo es pudredumbre. Por eso Pablo dijo que para él vivir es Cristo. Cristo lo es todo. Para ti Cristo es solo un pequeño boleto de credo para que puedas ir al cielo, una pequeña cosa que haces el domingo. ¿O es Él tu vida? ¿Estás creciendo en la imagen de Cristo? ¿Te está cambiando? ¿Está enseñándote, guiándote, convenciéndote de pecado, incluso disciplinándote? La única manera en que vamos a ir al cielo es siendo justificados y transformados. Ahora, esa transformación se encuentra, pongamos la salvación en 3 tiempos verbales. El cristiano bíblico puede decir esto: fui salvado porque en el momento en que creí en Jesucristo, fui salvado de la condenación del pecado. Él es salvo. Pero el cristiano también puede decir en tiempo presente: estoy siendo salvado del poder del pecado. Poco a poco estoy cambiando, estoy aprendiendo a amar. Estoy muriendo a mí mismo. Dios está siendo cada vez más importante. Estoy poniendo a los demás primero. Estoy cambiando. Las cosas de este mundo son cada vez más y más apestosas para mí y anhelo las cosas de Dios, la santidad y las cosas del cielo. Entonces he sido salvado, estoy siendo salvado, he sido salvado de la condenación del pecado, estoy siendo salvado del poder del pecado, y en el tiempo futuro, un día, voy a ser salvado completamente y enteramente tanto de la condenación, del poder y de la presencia del pecado. Y esto es lo que llamamos la doctrina de la glorificación, que sucede cuando el santo resucitado de la muerte y está delante de Dios. ¿Estás en ese camino? Dices que crees. Santiago dice, en un tono bastante duro, él dice: ¿tú crees en Dios? Haces bien. ¿Tú crees en que Dios es uno? Muy bien, también los demonios, y ellos tiemblan. Tú ni siquiera tiemblas. Los demonios tienen más piedad que tú. ¿Crees en Dios? ¿En serio? Eso es lo que Santiago está diciendo, porque la evidencia de que crees en Dios y de que Él te ha salvado de la condenación del pecado es que Él está ahora transformándote. Hemos nacido con un corazón corrupto, pecaminoso,
Y esto responde a la pregunta acerca del libre albedrío. Hay muchas personas que dicen, tengo libre albedrío. Bueno, algo así. Primero que nada, tienes que entender que Dios es realmente el único que tiene libre albedrío. Es el único que puede tomar decisiones sin ser coaccionado, ni manipulado, ni influenciado. ¿Ves? Tú no puedes hacer eso. Tú eres coaccionado, manipulado, influenciado por tu cultura, por tus amigos, por todo. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Así que en un sentido nadie puede decir que es libre, pero esto es lo que quiero que veas. El hombre sin Cristo, nosotros delante de Cristo, un niño recién nacido, podemos decir esto. Tienen libre albedrío. El problema es que no tienen buenos deseos. Podemos decirlo de otra manera, el hombre es libre de hacer lo que quiera, pero lo que quiere es siempre dirigido por su corazón corrupto. Así que tu voluntad está esclavizada, no a alguna fuerza externa, tu voluntad está esclavizada a la corrupción de tu propio corazón. Y es por eso que la Biblia no solo habla sobre la justificación, sino también sobre la regeneración. Por eso la Biblia te está diciendo que debes nacer de nuevo. El Espíritu del Dios viviente tiene que venir a tu corazón y realmente cambiarlo. Esto no es poesía bíblica, esto no es un cliché escrito en una playera cristiana moderna. Esto es realmente verdadero para que seas salvo, para que creas, para que seas transformado. El Espíritu del Dios viviente tiene que venir y volver a crear tu corazón. Y dices, ¿cómo puedo saber que el Espíritu ha creado mi corazón? Porque ahora tienes nuevos afectos. Las cosas que antes amabas, ahora las detestas. Las cosas que antes odiabas, ahora las amas. Seamos sinceros, al menos algunos de ustedes que están aquí aman al mundo, aman al pecado, aman los chistes morbosos, aman la pornografía, aman las borracheras, aman la inmoralidad y la fornicación, las armas. Y si las amas, ¿qué significa eso? Que tienes un corazón que no ha sido cambiado, lo que significa que no estás bien con Dios. Y si mueres en esa condición, vas a ir al infierno. Ustedes, algunos de ustedes lo saben, deben nacer de nuevo. Debes dejarte caer en la misericordia de Dios, debes clamar y buscar a Dios, debes creer que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer que Dios realmente puede hacer todas las cosas nuevas. ¿Cómo puedes saber si Dios cambió tu corazón? Tus afectos cambiaron. Déjame darte un ejemplo, les voy a dar dos. El primero es de Spurgeon, se los mencioné ayer. Imaginemos que tenemos un cerdo grande en la parte de atrás del auditorio, un excelente cerdo de Nebraska, supongo que podríamos decir. Y tenemos un plato con la comida más fina que podríamos tener aquí en Nebraska y por acá tenemos un bote de basura. Y le digo al que está deteniendo al cerdo, suéltalo y déjalo ir. ¿A dónde va a ir el cerdo? El cerdo va a venir aquí, a la inmundicia, a la basura, a la suciedad. ¿Por qué? Eso es lo que hacen los cerdos. Es un cerdo. Es su naturaleza, tiene la naturaleza de un cerdo, los afectos de un cerdo, desea lo que los cerdos desean. Él mete su cabeza en el bote de basura. Está muy gozoso, sin problemas, sin vergüenza, está tragando con gran deleite. Pero supongamos que tuviera el poder para transformar ese cerdo en un hombre. En ese mismo momento, ¿qué pasaría? Exactamente eso, en lo que se estaba deleitando, ahora le produce asco. Él sacaría su cabeza de ese bote y comenzaría a vomitar las mismas cosas que antes estaba tragando. Él ya no puede seguir comiendo ese tipo de cosas porque es una nueva creación. Acabo de describir tu conversión, si eres cristiano. Acabo de describir algo que te ha sucedido. Todos nosotros nacemos amando el pecado, deseando el pecado, nuestros afectos se basan en el pecado. Puede que esté cubierta por una fina apariencia de piedad y religión, pero amamos el pecado. ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados y de que creemos en Cristo? Porque algo que le sucedió a ese cerdo nos ha sucedido a nosotros. Un día, al escuchar el Evangelio y el creer en Jesús, nos dimos cuenta de que nuestros afectos cambiaron, nuestros afectos realmente cambiaron.
Una vez estaba predicando en Rumanía y el rumano es un idioma que viene del latín, así que puedo entender como la tercera parte de él. Así que estaba predicando y mi intérprete estaba interpretando y dije, si eres cristiano, puedes hacer lo que tú quieras. Y el intérprete dijo algo diferente. Y le dije, no interpretaste lo que dije, lo hice a medias. Dije, decirlo a medias no es suficiente, tienes que interpretar lo que acabo de decir, tu trabajo es interpretar y el mío es predicar, entonces interpreta lo que digo. Me dijo, no puedo interpretar lo que dices. ¿Por qué? ¿Le estás diciendo que hagan lo que quieren si son cristianos? Dije, sí, es exactamente lo que estoy diciendo. Ahora interprétalo. Estoy teológicamente correcto, porque si eres un cristiano, tus anhelos van a ser diferentes, tus deseos van a ser diferentes, porque tu corazón ha sido cambiado por el poder de Dios. Y ese corazón cambiado produce afectos cambiados, y esos afectos cambiados encuentran su mayor deleite en la persona de Jesucristo. No me hables acerca de tu religión, porque tampoco Pablo ni nadie en el Nuevo Testamento quería oír acerca de eso. Y él dice, no me importa la circunstancia, la incircuncisión o esto o aquello, lo único que importa es una nueva creación. Eres una nueva creación, Dios ha cambiado tu vida o solo tienes una religión muerta. Creencias muertas o peor aún, solo te estás aferrando a un cliché. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Puedo decirte si tu vida cristiana se describe de esta manera? Que hace unos años te arrepentiste de tus pecados y sabes que verdaderamente te arrepentiste de tus pecados para salvación, porque todavía te estás arrepintiendo el día de hoy. Que hace años creíste en Jesucristo y Él te salvó y sabes que te salvó porque sigues creyendo hoy. Que hace años cuando creíste en Cristo, Él cambió tu vida y Él todavía está cambiando tu vida el día de hoy. Que hace años conociste a Cristo y lo amabas entonces, pero ahora lo amas mucho más. Que hace años atrás conociste a Cristo y comenzaste a aprender a rechazar el mundo y anhelar el cielo, pero ahora tus pasiones por el cielo brillan mucho más que antes. ¿Eres una nueva creación? Eres una nueva creación y cualquiera puede notarlo, porque la religión, amigo mío, si hay algo que la religión no es, es esto, no es un asunto privado, es público. Y todos sabrán si eres un verdadero cristiano, al igual que tu propio corazón, por tus frutos. La manifestación del poder de Dios en una nueva vida, en tu vida. La palabra arrepentimiento, algunos dirían, argumentarían el texto griego, quiere decir, otros no tanto, pero para nuestros propósitos nos sirven también. La palabra arrepentimiento en griego significa cambio de mente. Así que, ¿qué significa arrepentirse? Cambio de mente. Dices, ¿no sería eso como superficial? Solo si eres del occidente. Mira, en la Biblia lo que tienes que entender es que la mente es el centro de control de todo lo que eres. Si cambias tu mente, todo lo demás cambia. Por ejemplo, estás sentado aquí en este momento solo porque no estás pensando que hay un incendio en este edificio. Pero si cambias tu mente y comienzas a creer que hay un incendio, vas a cambiar todo lo demás, tus emociones, tu voluntad, tus pies, tu pulso. Muy bien, ahora piensa por un momento en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dirigía a Damasco. ¿Por qué? Para matar cristianos o al menos para arrestarlos. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué tiene en su mente? En su mente está esto. Jesús el Nazareno es el mayor blasfemo que haya vivido. Eso es lo que piensa. Y todos los cristianos son enemigos de Dios y deben ser matados o arrestados. Esto es lo que él piensa, es lo que está en su mente. En el camino hacia Damasco se encuentra el cristiano resucitado y glorificado. ¿Qué sucede? Su pensamiento cambia. Se da cuenta de que está equivocado acerca de todo. Aquel que él pensaba que era el mayor blasfemo de la historia del mundo, ahora se da cuenta que es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo y el Salvador de Israel. Los cristianos que él pensaba que eran los enemigos de la nación de Israel, ahora se da cuenta que son el pueblo de Dios. Él cambió su mente.
Y después, ¿qué pasó? Todo lo demás cambió junto con su ministerio y comienza a predicar la fe que una vez intentó destruir y el mundo nunca volvió a ser el mismo. No solo cambió el apóstol Pablo, sino todo a su alrededor. ¿Te das cuenta que toda su realidad, todo lo que él creía se desintegró? Se dio cuenta de que estaba equivocado en todo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando te das cuenta de que estás equivocado en todo, viviendo para uno mismo, viviendo para el mundo, viviendo por el dinero, viviendo para los placeres, viviendo para la lujuria, viviendo por ese gran trabajo, por la buena educación, todas esas cosas, viviendo por, tú eres tu propio Dios, eres el centro de tu universo, todo se trata de ti. Escuchas el Evangelio y te das cuenta, estoy equivocado acerca de todo, todo lo que siempre pensé eran errores, Cristo es el centro del universo. Estás sentado allí pensando, yo soy religioso, soy bueno, soy un tipo agradable. Cuando nieva la gente queda con la entrada, el acceso, su casa tapada, yo busco la camioneta y saco la nieve, ayudo a las ancianas. Cuando están cansados hago todas esas cosas buenas, yo soy un buen hombre. Y luego escuchas el Evangelio y dices, soy un miserable, merecedor del infierno, no importa lo que haga. Todas mis obras son trapo de inmundicias. Cambia tu manera de pensar y si tu mente es verdaderamente cambiada, entonces tu voluntad cambiará. Tus emociones cambiarán, habrá tristeza por tu culpa, habrá temor del juicio y habrá un nuevo deseo por Cristo. ¿Qué es creer? Es rechazar toda esperanza de salvación en cualquier otra cosa. Tu iglesia no puede salvarte, tus buenas obras no pueden salvarte, nada puede salvarte excepto lo que Dios ha hecho por ti en ese madero. El madero del Calvario, donde el Hijo de Dios cargó tus pecados, sufrió la ira que te correspondía a ti y murió satisfaciendo la voluntad de Dios. Al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres con el cual puedan ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Corres a Él y crees en Él y confías en Él y confías exclusivamente en Él. A tal grado que si alguien se acerca a ti y te dice, eres la mejor persona, la más agradable que he conocido, de seguro vas a ir al cielo. Tú vomitarías y le gritarías, aléjate de mí ahora. No, eso no es verdad. Voy a ir al cielo solo por Cristo. Todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia. Es en Cristo y solamente en Cristo. Amigos, si este video te ha edificado, por favor déjalo en los comentarios. Si te gusta la temática de doblar estos videos largos del hermano Paul Washer, aunque sea bastante difícil, me gustaría que lo dejes como un me gusta y así me voy a dar cuenta de que te gustan estos videos así y daremos todo nuestro esfuerzo para seguir haciéndolo por lo menos semanal. Así que amigos, nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?